de perímetros, centrales, etcétera, pues tendrán un triángulo, dos triángulos, etcétera, ¿no? Y sí hice mucho énfasis que, por favor, cada una muertas, todas las cargas muertas con el nombre cargas muertas. Sucesivamente vamos a hacer lo mismo con cargas vivas y eventualmente cuando veamos viento será viento y sismo. De tal forma que cuando le pidamos al programa solo cargas muertas nos los deje ver, solo cargas vivas nos los deje ver, solo viento, solo sismo y finalmente las combinaciones que nosotros queramos con los factores de carga que sean necesarios para lo que vayamos a revisar. Si vamos a hacer servicio, pues son factores de carga unitarios. Si vamos a hacer falla, resistencia, pues entonces tenemos que usar las combinaciones de carga que se especifican para los elementos de concreto. Para nuestro caso sería 1.3 de muerta más 1.5 de viva para el dimensionamiento de los elementos. Muy bien, entonces con esto, la clase pasada comenzamos también la parte de viento, de ingeniería eólica. No sé si hay alguna pregunta del modelo matemático. Quedamos que ustedes se tienen que juntar, las cargas muertas tienen que ser únicas, las cargas vivas, pues obviamente el consenso tiene que ser único. Obviamente ustedes van a tener que justificar esa selección después. Y la estructuración, pues obviamente pues es la misma, ya la seleccionamos. Y finalmente hablamos de las alturas de los ejes, que dijimos que la vamos a dejar 5, 4, 4, 4, entendiéndose de que no tenemos todavía los elementos, de las secciones transversales de las traves que nos permitan refinar algún modelo en función del centroide de la sección rectangular de las traves o el centroide de la sección T, si fuéramos a incluir la losa de concreto. Muy bien, entonces hasta allá no sé si hay algún comentario de los equipos. Ya quedamos que el viernes, de la segunda clase después de regresar, pues me tienen que entregar ya la primera entrega, revisamos la lista de cotejo, ya hablamos del número de páginas, etcétera. Entonces realmente son muy pocas páginas las que tienen que... y también les comenté que la justificación hay que empezarla a preparar para la memoria que hay que hacer cuando ya se termine este primer proyecto. No sé si hay algún comentario de cualquiera de los equipos, en alguna pregunta, jóvenes, por favor. ¿Alguna pregunta? Gustavo, Ricardo, Guillermo, Abril, Fanny, Ángel, ¿alguna pregunta de los equipos? ¿Ya está todo consensado, todo claro? Sí, todo claro. Profe, una pregunta. Si cuando estamos ya poniéndonos de acuerdo entre los representantes, si llega a cambiar algún valor de la WX cosa, ¿nosotros nos tendríamos que poner de acuerdo y le hacemos llegar el cambio o no importa? Yo creo que después de que ustedes consensen ya no puede haber ningún cambio, porque los análisis de cargas muertas específicamente no están tomando en cuenta el peso propio de las traves. ¿Sí me explico? Sí, ok. Muy bien. Por allá hay algún detallito que yo no he querido mencionar. Si ustedes se fijan, si yo tengo traves de 30 por 70 y tengo losas de 10 centímetros, pues entonces 10 centímetros de la parte superior de las traves ya lo incluí en el peso propio de las traves. Por lo tanto, cuando yo ponga el peso de las traves, pues el programa va a aumentar ese cruce, vaya, esos 10 centímetros, pero no tenemos forma de quitarlo, ¿no? Porque otro sería descontar en las losas, en vez de 26 por 26, pues obviamente sacar el área en planta de las traves, o sea, los 30 centímetros o 0.3 metros, sacar el número de metros lineales, sacar el área y descontárselo a la losa, lo cual lo podríamos hacer, pero bueno, en este momento lo estamos dejando así, ¿no? ¿Sí me explico, verdad? Sí. Sí. Ese es el único detalle que pudieron haber ustedes encontrado. Yo lo estaba comentando hasta que alguien, lo quería comentar, por favor, hasta que alguien
se hubiera dado cuenta y que dijera, ups, aquí estoy en el análisis, consideré 26 por 26, pero estoy dobleteando el peso del cruce entre la trave y la losa, porque repito, 10 centímetros el espesor de 10 centímetros de la losa, pues está comprendido en los 70 centímetros de altura de la trave, ¿no? Entonces ahí hay un pequeño, diferencia que se podría considerar en el modelo. Si ustedes lo quieren quitar, perfecto, entonces calculen cuántas líneas de traves principales y secundarias tienen y se descuenta, y bueno, ya cuando pongan el peso final se puede hacer, ¿no? Muy bien, si lo quieren hacer, luz verde, si no lo quieren hacer, también, nada más que ustedes pues ya saben lo que están haciendo. Recuerden que tenemos un modelo en el cual creemos que los elementos o las acciones, perdón, que van a controlar el diseño es el viento. Entonces, pues no necesariamente está mal lo que estamos haciendo. Un modelo más fino, pues podría yo quitar precisamente esos cruces, ¿no? Que pueden ser significativos, ¿no? Sí me explico, ¿verdad? Entonces, Ricardo, luz verde, si los quieren quitar, los pueden quitar. Fuera de eso, no se me ocurre algo más que pueda cambiar en su análisis. Al menos que ustedes quieran cambiar las longitudes de muros, la distribución en planta o aumentar el espesor de la losa por algún motivo. ¿Sí está claro? Sí, está claro. Muy bien, entonces ya ustedes deciden si quieren hacer esos cruces. Tendrían, ¿cuántas veces tengo 26 metros en múltiplos de 650? Pues serían, creo que 5 y 5 en la otra dirección, más las traves secundarias, ¿no? Entonces, podrían quitar ustedes ese peso si quieren. Muy bien, y obviamente en cada piso también. Repito, este es un proyecto que estamos trabajando conceptual, y si ustedes lo quieren quitar está bien, siempre y cuando entiendan lo que hicieron. Si no lo quieren quitar está bien, siempre y cuando ustedes entiendan lo que hicieron, ¿no? ¿Sí me explico? Y las consecuencias que va a tener de hacerlo o no hacerlo, ¿no? ¿Sí me explico, verdad? Es como que regresemos a poner muros de bloques porque creemos que el edificio no va a llevar tabla roca. Lo podemos hacer también, pero bueno, estamos resolviendo otro problema nada más, pero no necesariamente está bien o está mal, ¿no? Muy bien. Bueno, si no hay preguntas sobre el modelo de cargas gravitacionales, me continuaría con viento. Por eso les pregunto a todos los equipos si ya quedó claro, porque ya pues entrando de vacaciones, pues ya nos va a quedar muy pocos días para entregarlo, ¿no? Y yo ya quisiera que ese modelo ya esté listo, para que entrando el martes podamos revisar un poco los resultados que les dio y revisar lo que ya quedamos, reacciones en columnas que son iguales, en traves, elementos mecánicos en traves que son iguales, etcétera, para que ya estemos tranquilos que tenemos una forma muy sencilla. Es satisfactorio ver que el área tributaria por el peso W lo multiplico sin incluir pesos propios de traves y columnas y la reacción me da ahí. Entonces ya con eso tenemos pues una bastante tranquilidad que el modelo está bien hecho. Muy bien, entonces si no hay preguntas voy a compartir mi pantalla y vamos a continuar viendo que pues ha habido, pues también hubieron bastantes preguntas la clase pasada, ¿no? Entonces voy a recapitular rápidamente, ahí me voy a regresar rápidamente. Vimos que las estructuras, según su importancia, se podrían clasificar en grupos. Discutimos que hay un nuevo grupo en la CFE, que es el grupo A+, que dijimos que era para, vamos a cambiar el color para que se vea mejor. Dijimos que era para pues estructuras fundamentales que, bueno, no era el caso de nuestras oficinas. Si nuestras oficinas las fuéramos a construir dentro de este tipo de estructuras, pues entonces sí iban a pertenecer al grupo A+. Muy bien, pero bueno, nuestras estructuras tampoco pertenecen al grupo A,
a menos que esas oficinas, repito, alguien las quiera utilizar como un refugio. Entonces, si las vamos a usar como un refugio, pues obviamente aquí dice, así como construcciones cuyo funcionamiento sea esencial después de la ocurrencia de vientos fuertes. Si ustedes creen que es esencial que esa estructura sirva como refugio, pues entonces pertenecería al grupo A, pero bueno, nosotros vamos a seguir con unas oficinas que no van a pertenecer a una escuela, pues sería importante diseñarla como el grupo A, pues es propiedad federal, pues entonces pues contamos o disponemos, no son privadas, por lo tanto, pues el mismo gobierno podría utilizarlas, ¿no? Muy bien, entonces de ahí nos fuimos al grupo B, en donde pues prácticamente entendimos que nuestras oficinas o las oficinas, pues aquí están, pues pertenecían a este grupo. Muy bien, entonces diferentes estructuras, es decir, diferentes una misma configuración, es decir, ese sistema que tenemos podría servir para un hotel, para una oficina, para un hospital, y por lo tanto puede ser que se clasifique en diferentes grupos. Si solo en este momento yo le cambio el uso, es decir, si voy a vender mi oficina y la quiero volver un hotel, pues hay que tener cuidado porque las oficinas no fueron diseñadas con las fuerzas de viento que corresponden a un hospital que pertenece al grupo A. Muy bien, por el contrario, si yo tuviera un hospital y lo quiero pasar a oficinas, bueno, entonces aparentemente sería benéfico. Notar que también si cambio el uso, pues las cargas gravitacionales, las cargas vivas, pueden ser que sean diferentes para un hospital que para unas oficinas, ¿no? Entonces, no podemos vender nuestras estructuras y cambiar los usos. Obviamente tendríamos que tomar en cuenta esto. Por eso a veces hay un uso de suelo y no se puede cambiar el uso que va a tener la estructura. Muy bien, perfecto. Con esto nos fuimos al grupo C, que pues ya eran estructuras pues un poquito menos importantes, como estructuras temporales, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, notar que dijimos que a estas estructuras también hay que diseñarlas, y dijimos que durante la construcción también teníamos que asumir que era una estructura del grupo C con un periodo de retorno que correspondía a 10 años para esta estructura, ¿no? Muy bien. Luego, dependiendo de la sensibilidad del viento, la respuesta de la estructura, qué tan sensible la estructura a la respuesta del viento, pues ahora las íbamos a clasificar en... Ahí se movió esto, pero... Las íbamos a clasificar en tipos, y vimos que prácticamente nuestra estructura, revisamos la relación de esbeltez, nos dio menor que 5 y asumimos que el periodo iba a ser menor que un segundo. Muy bien. No necesariamente puede ser igual a un segundo, puede ser mayor que un segundo, bueno, pero para esta clase lo íbamos a asumir por el momento, ¿no? Sí, Ángel, adelante. Sobre el periodo se calcula igual como es similar cuando se trata de sismo. ¿O hay alguna diferencia? Me permite un momentito, estoy tomando agua. Sí. Es una excelente pregunta, Ángel. El periodo de una estructura depende de su frecuencia, y la frecuencia depende de las propiedades dinámicas de la estructura. Para un sistema de un grado de libertad, para una estructura de un piso, podemos decir que el periodo depende de la rigidez y de la masa. Por lo tanto, independientemente de que sean fuerzas sísmicas o fuerzas eólicas, la frecuencia, el periodo, jamás depende de las acciones. ¿Está claro? Repito, el periodo y la frecuencia no depende de las acciones, sino depende de las propiedades de la estructura. Muy bien. Si quisiéramos ahondar esto, esta ecuación sale de resolver un problema de vibraciones libres. Y en vibraciones libres, pues como su nombre lo dice, no hay acciones. Entonces,
para efectos sísmicos, eólicos, de cargas armónicas, de motores, de personas que brincan, personas que bailan en una estructura, pues la frecuencia de la estructura solo depende de su rigidez y su masa. Cuando tenga un edificio como el del proyecto, pues dependerá, ahora de la matriz de rigidez y de la matriz de masas. Así como en análisis estructural trabajaron con matrices de rigideces, en dinámica estructural se trabajan con matrices de rigideces y de masas, los cuales definen la forma de vibrar de la estructura. ¿Sí? Para este proyecto entonces vamos a sacar la matriz de rigidez de toda la estructura que tiene 12 plantas. Bueno, no, más bien mi pregunta es que hay una matriz que sirve para sacar en los modos. Correcto, se usa la matriz de rigidez y la matriz de masa. Nosotros vamos a utilizar el método estático. El método estático, mediante un análisis estructural, te permite calcular o estimar el periodo en ingeniería sísmica, perdón. Nosotros en ingeniería eólica no lo vamos a hacer. Vamos a asumir que el periodo es menor que un segundo, ¿no? Todas las estructuras que tengan periodo mayor que 1, pues ya queda para un análisis dinámico y ese pues habría que estudiarlo en el posgrado. ¿Sí me explico? Sí. Muy bien. Aquí desde el punto de vista como profesor, con docencia, para que esto no pase tendría que usar una estructura más baja, 6 pisos, 7 pisos, pero sí me gusta tener una estructura más alta porque me parece un mejor reto para los alumnos y un mejor aprendizaje para ellos, aunque independientemente no cumplamos este periodo, pero en general tenemos una estructura regular que se presta para hacer este ejercicio, ¿no? No sé si me explico, Ángel. Muy bien, entonces... O sea, la idea es que se entienda conceptualmente, pero correcto. que tenga conciencia que hay cosas que, pues... Correcto, no, obviamente... se pueden ver más a profundidad. Correcto, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, el que quiera trabajar un poquito esto, me imagino que tú ya lo viste, pues sí, había que trabajar en valores y vectores característicos y pues ver sistemas de n grados de libertad, que pues prácticamente se ve en el curso de dinámica estructural y se ve a partir de la segunda mitad del curso, ¿no? Una vez que ya vimos sistemas de 1 grado de libertad, pues ya se empieza a trabajar con un sistema de n grados de libertad. Y pues obviamente el alumno se tiene que sensibilizar primero con esa parte para poder cubrir la segunda, ¿no? Pero sí, efectivamente, vamos a ver que cuando veamos cargas sísmicas, minería sísmica, vamos a poder calcular el periodo si así lo requerimos. Si no lo requerimos, pues bueno, quedará así, ¿no? Muy bien, yo creo que con el sistema que ustedes tienen, me da la impresión que no vamos a tener necesidad de calcularlo, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces eso lo dejamos así, entonces nos quedamos con una estructura tipo 1 y teníamos 2 clasificaciones, estructura del grupo B por su importancia, por sus efectos o su sensibilidad al viento tipo 1. De ahí nos pasamos rápidamente a determinar la velocidad de diseño, que dijimos que dependía de un factor de topografía local, un factor de rugosidad y altura que tomaba en cuenta la variación del viento con respecto a la altura y por sus características de exposición. La rugosidad se refiere a pues, los obstáculos de cierta forma que la estructura, que el viento, perdón, va pasando cuando llega a la estructura, ¿no? Y finalmente BR, que era la velocidad regional, que le acaban de cambiar el nombre y le pusieron velocidad regional de ráfaga, que corresponde al sitio y está dada en kilómetros por hora. Los 2 parámetros FT y FRZ son adimensionales. Muy bien, entonces pues prácticamente necesitaríamos calcular estos 3 parámetros para buscar la velocidad de diseño y tenemos que tener mucho cuidado que la velocidad de diseño no es la velocidad regional, sino que es la velocidad regional modificada por el factor de topografía y el factor de rugosidad y altura. Muy bien, bueno, como me gusta decirle a mí. Vimos también que con esta figurita, me gusta mucho esta figurita porque nos permite ver la rugosidad, cómo va pasando el viento, pues aquí no tiene ningún obstáculo, no hay rugosidad. Y bueno, cuando va llegando carretera Progreso, voy a decir, aquí está Progreso, aquí está la carretera Progreso,
Obviamente Progreso tiene construcciones, pero bueno, esto es ideal, ¿no? No hay nada, estamos enfrente del malecón, pues lo único que nos protege es la bardita donde nos hemos sentado todos a disfrutar un rato del sol y la playa, ¿no? Entonces, esta sería categoría 1, nuestra estructura sería inmediatamente ubicada en categoría 1. Y finalmente vimos también que habían 3 métodos, de los cuales nos vamos a concentrar en el primero, que es el que siempre se ha usado, es donde se escoge un periodo de retorno fijo y hablamos que es aquel que tiene cierta probabilidad de ocurrencia en un número de años, ¿no? Muy bien, y bueno, y para las estructuras fundamentales, pues era obligación pues utilizar más de ese método, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto entramos a la velocidad regional de ráfaga y vimos que, bueno, estaba para 250 y 10 años, y vimos que esto pertenece a los grupos A, B y C. Entonces, aquí ya está puesto un poquito hasta en color magenta, donde prácticamente veo que si tengo periodo de retorno para 200 años, pues obviamente para estructuras del grupo B necesito 200, para estructuras del grupo A, es viernes ya hoy, por eso. Para estructuras del grupo B, 50, y para estructuras del grupo C, pues 10 años, ¿no? Y esto es lo que nos recomendaban para durante la construcción. Muy bien, entonces para nuestro caso, una estructura del grupo B, no me gusta este color, vamos a cambiarlo a naranja. Entonces, para estructuras del grupo B, pues nos íbamos a quedar con un periodo de retorno de 50 años. Entonces, y les hice mucho énfasis que cuando en los exámenes a veces cambio. Ahora, imagínate que tienes ahora una estructura que es un hospital. Entonces, de nuevo me vuelven a poner que la velocidad es para un periodo de retorno de 50. Si es un hospital, pues ya pertenecería al grupo A y el periodo de retorno pues serían 200. Muy bien, entonces sí les pido que tomen nota de esto, porque pues obviamente cuando lo pregunto a veces en el examen, pues lo hacen mal, ¿no? Muy bien, entonces para Progreso, con una velocidad de 50 años, periodo de retorno de 50 años, perdón, tenemos 189.6, entonces este valor es muy importante, 189.6, va a ser nuestro valor de la velocidad regional que vamos a usar. Si hubiéramos tenido un hospital en Progreso, pues entonces deberíamos haber usado 231.4, porque tendríamos que haber usado un periodo de retorno para el grupo A de 200 años. Muy bien. Entonces, con esto, pues les voy a pedir que empiecen a trabajar con una hoja de Excel. Ahorita vamos a discutir un poquito cómo es, de tal forma que vayamos calculando la velocidad de diseño a lo largo de la altura del edificio. Entonces, para eso también, pues esto no lo vimos, el factor de exposición, FR, o de rugosidad y altura, como me gusta decirle a mí, pues es prácticamente igual a C si el valor de Z que voy a tomar es menor que 10. Z es la altura en metros, aquí lo está, y delta es la altura gradiente, ahorita vamos a discutir qué es eso. Y si Z, el punto donde quiero obtener la velocidad de diseño se encuentra entre 10 metros y la altura gradiente, pues prácticamente obtendríamos el valor de Z, un coeficiente alfa que toma en cuenta la variación de la velocidad del viento con la altura, y la relación Z, que es la altura, entre 10. Bueno, y si es mayor, pues sería esta otra expresión, donde delta sería la altura gradiente. Muy bien. La altura gradiente es aquella en la cual la rugosidad ya no influye en la velocidad. Es decir, si yo aquí veo el terreno y mido la velocidad aquí y la mido aquí en 2 puntos en un plano horizontal, si yo tengo esta estructura o tengo rugosidad, pues el viento se va a ver obligado a pasar y es muy probable que esta velocidad no sea igual a esta. Pero a cierta altura, donde ya no hay ninguna influencia, yo leo este punto y las velocidades aquí, pues serían prácticamente las mismas. Es decir, la altura gradiente sería aquella en la cual el efecto del terreno o la rugosidad del terreno, pues ya no influye en la medida de la velocidad que yo obtengo. Eso significa que mientras más yo esté en un centro de una ciudad con edificios grandes,
pues esta altura gradiente se tiene que aumentar para que yo no vea la influencia de estos edificios o estructuras. Muy bien, entonces con esto vamos a ver que si tú me das la categoría del terreno, nosotros estamos en progreso. Progreso ya lo pusimos como categoría 1. Pues entonces ya me recetaron cuánto vale C, ya me recetaron cuánto vale alfa y ya me recetaron 280 metros de la altura gradiente. Les pedí por favor que ustedes estén pendientes de estas tablas porque yo ya las modifiqué del nuevo manual de la CFE del 2020 y mucho me ayudaría, no es que sea flojo, sino que ustedes como otros pares de ojos, pues revisen que lo que está ahí está bien, por favor. Soy ser humano y puedo cometer errores, ¿no? Entonces, con esto ya tendríamos todos los valores y podríamos nosotros obtener la variación del viento. Para eso les voy a pedir, por favor, que hagan una hoja de Excel, el que lo pueda hacer, los representantes de equipos, si lo quieren hacer por el momento, donde vamos a poner primero la altura H del edificio y la vamos a poner al revés, de tal forma que vamos a poner 49 arriba metros, obviamente esto está en metros, luego vamos a ir, le quito 4, 45, hasta llegar obviamente a los 5 que tiene el primer nivel. Entonces, no quiero, bueno, vamos a usar una hoja, aquí está. Entonces vamos a poner el H y vamos a poner 49, 45, 41, 37, hasta llegar a 9 y 5. Muy bien. ¿Estamos claros? Aquí sería 13, etcétera. Muy bien. Entonces, con esto ya pusimos la altura a la cual está medida desde el desplante de cada uno de los pisos. Muy bien, luego podemos poner, vamos a poner la velocidad regional, que ya la tenemos, que sería constante. Luego vamos a trabajar el factor de topografía, luego el factor de rugosidad y altura, para finalmente calcular la velocidad de diseño. Entonces les pido por favor que alguien se eche esta tabla en Excel, sería 5 más 4 más 4 más 4 hasta llegar a los 12 niveles. Si quieren poner el nivel aquí, lo pueden poner, sería 12, 11, 10, 9, 1, 2 y 3. Muy bien. De tal forma que ahorita vamos a calcular la velocidad regional, el factor de topografía, el factor y la velocidad de diseño. Notar que cuando ponemos estas alturas, pues si ustedes me obligan a poner aquí el edificio, obviamente aquí hay un corte, pues voy a tener a 12, a 11, a 10, a 9, y aquí voy a tener a 1, a 2 y a 3, ¿no? Más algo así, ¿no? Entonces nosotros estamos calculando en estos puntos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 9, nivel 10, nivel 11 y nivel 12. A la altura de los entrepisos, pues estaríamos calculando cuánto vale la velocidad de diseño. Muy bien, entonces voy a estar intercambiando hojas. Ya les subí, por cierto, la hoja número 2 de todo lo que yo escribí. Ya se los pegué allá en un archivo JPG. Muy bien, perfecto. Entonces, con esto, si quieren, podemos empezar a trabajar. La velocidad regional sería 189.6. Ahí la voy a anotar acá. Entonces, este valor sería 189.6 y sería constante, ya se me fue esto, perdón. Sería constante para todos los niveles. La velocidad regional es constante para todos los niveles. Muy bien. Adicionalmente, tendríamos que calcular el factor de rugosidad y altura. Voy a estar intercambiando, les pido por favor paciencia. Entonces, aquí veo que si Z es menor o igual que 10 metros, es igual a C, donde C vale 1.142 para categoría 1. Entonces, aquí voy a copiar que C, que C vale 1.142 para valores de Z menores o iguales que 10. Y
el factor de rugosidad y altura sería, perdón, me faltó el Z, sería C, y aquí, si no me equivoco, sería C por Z entre 10 a la alfa, ¿no? Donde C sería este valor y me faltaría nada más obtener el valor de alfa que vale 0.061. Muy bien, entonces voy a copiar que alfa en este caso valdría 0.061. Todos estos valores, jóvenes, ya cambiaron en este reglamento, por lo que no les puede dar lo mismo del proyecto. La velocidad regional cambió, el factor de rugosidad y altura cambió, por lo que es imposible que les dé la respuesta del proyecto pasado, ¿no? Muy bien, entonces con esto ya podemos calcular. Ahorita voy a regresar. Y finalmente veo que para el factor de topografía, pues depende de cómo está el sitio, si está protegido, si es un terreno normal o es un terreno expuesto. Cuando hablamos de terrenos normales, estamos hablando de terrenos prácticamente planos, ausencia de cambios topográficos importantes con pendientes menores del 5. Pues prácticamente Yucatán es una planicie, a excepción de ahí por Ticul, donde está la sierrita. Pues entonces aquí tendríamos un valor de 1, ¿no? Entonces, si lo vemos aquí, pues tendríamos prácticamente un terreno plano o terrenos expuestos o valles, como sería valle cerrado, un montículo y un terreno plano. Entonces, para nuestro caso, entonces, pues el factor de topografía es 1. Aquí lo veo claramente, no hay necesidad de corregir por ese efecto. Entonces, significa que este valor también es 1 y sería constante aquí. Por favor, les pido al menos un par de personas que estén calculando esta hoja de Excel para que lo podamos hacer rápido. Muy bien, si ustedes se fijan, el factor de rugosidad y altura es igual a 1.142, siempre y cuando Z sea menor que 10, lo cual significa que este valor sería 1.142 porque tengo una altura de 5. Cuando yo tengo una altura de 9, sigue siendo 1.142 porque todavía no he cruzado el umbral de 10. Cuando yo esté en 13, pues entonces voy a tener que hacer una fórmula aquí que me diga que FRZ es igual a C, que es 1.142, por 13 entre 10 a la 0.061. Entonces, este valor de H lo tienen que estar usando en esta ecuación para obtener los valores del factor de rugosidad y altura. Entonces vamos a revisar nada más que puse bien la ecuación. Acá está C por Z entre 10 a la alfa. Entonces les pido por favor, si alguien me hace el favor de calcular cuánto vale a 49 metros, a 45 metros y a 13 metros, por favor. Muy bien. ¿Alguien me puede dar, por favor, cuánto vale, si quiere con una calculadora, cuánto vale a 49 metros? Sería C, que es 1.142, si quieren ya lo ponemos directo. Sería 1.142 por Z, que valdría 49 metros, entre 10, que sería 4.9, a la 0.061 por 1.142. ¿Cuánto vale, jóvenes? 1.26. 1.2582. 25.8. Si quieren poner 3 decimales, ponemos 3. ¿Cuánto vale el siguiente, por favor? $1.2517. Muy bien. Entonces, como ustedes se fijan, ya podríamos calcular la velocidad de diseño, que sería el producto de BR, que es constante, por FT, que es constante, y por este valor que sí cambia con la altura. Entonces, por favor, si me dan estos 4 valores, por favor. Si alguien hace la hoja de Excel, sería mejor, jóvenes, para que ya les vaya quedando estos cálculos, ya terminando la clase, ya los tienen, no tienen que como actividad volverlos a hacer, ¿no?
El del nivel 12 me da 238.56. Muy bien, Dios 38. Vamos a redondear, por favor, a un decimal. La velocidad de diseño a un decimal, por favor. En el nivel 11. 237.4. En el nivel 2. 216.5. Y finalmente en el nivel 1. Pues sería el mismo, ¿no? Porque no cambia. Muy bien, tienes razón. Es que es viernes, estoy dormido. Muy bien, perfecto. Entonces, pues prácticamente esto está muy sencillo. Ya hasta la respuesta correcta ya la tenemos. Bueno, si las multiplicaciones están bien. Entonces es simplemente una tabla, entender que estamos calculando la velocidad del viento en diferentes puntos a lo largo de la altura del edificio, donde Z se está midiendo a partir de acá. Aquí nos vamos con el Z. Y pues prácticamente en el primer nivel 5, 9, 13, 9, 37, 41, 49, la velocidad regional es constante, que solo depende de progreso. El factor de topografía es constante porque la categoría es un terreno plano. El factor de velocidad de altura o de exposición, como quieran llamarle, pues prácticamente sí varía con la altura. Por lo tanto, la velocidad de diseño podemos ver que se amplificó de 190 más o menos, que es esto, a 217 más o menos, o a 216, y notar que en la parte superior, pues obviamente tenemos un valor mayor. Entonces, si yo quisiera hablar, esto sería constante en los primeros 10 metros, y obviamente tendría una variación parabólica que me definiría la velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad tuviera más o menos esta forma, ¿no? Entonces, aquí es constante, pero de repente empieza a aumentar, 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 hasta llegar a la parte más alta del edificio. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Pues conceptualmente, regreso a mi diseño conceptual, pues estoy viendo que la velocidad de diseño cambia con la altura, es constante en los primeros 10 metros, porque normalmente los anemómetros se ponen a 10 metros y no medimos nada abajo y se asume que es constante. A partir de ahí, bueno, hay unas expresiones que dependen de un coeficiente C o de exposición y un alfa, un exponente que depende pues de la categoría del terreno. Ya vimos y me va definiendo la variación de la velocidad con la altura, ¿no? Muy bien, entonces pues prácticamente vemos que si yo me fuera al cerro de una montaña y tendría un valor expuesto, pues prácticamente, aquí lo puedo ver, si hago eso, pues prácticamente estuviera viendo que tendría que usar estas ecuaciones de 2.6 a 2.8, que no las tengo puestas aquí, pero el factor de topografía sería un mayor que 1. Ahí tendrían que irse ustedes al manual de la CFE y revisarlo. Y si estuviera en un valle cerrado, como aquí está claramente, pues obviamente tendría que reducir, en este caso, la velocidad. Entonces nosotros estamos en una parte media, no estamos expuestos en una montaña, o en un promontorio, o en un terraplén, tampoco estamos protegidos en un valle, entonces estamos en un terreno normal, prácticamente plano, ¿no? Muy bien, entonces repetimos, la velocidad regional va a depender del lugar y de la importancia de la estructura. Si yo tuviera un hospital, este valor sería mayor. Si de Progreso me cambio a Cozumel, pues vamos a ver qué pasaría. Obviamente en Cozumel, pues ya sé que hay más viento. Pues entonces claramente vería yo que me iría aquí a Cozumel y de 189 pues llegaría casi a 200, de 190 pasaría casi a 200. Y si fuera un hospital, pues a 245. Entonces, notar que el uso de la estructura y su ubicación, pues me define la velocidad regional que voy a utilizar. Muy bien, entonces no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Creo que los cálculos son muy sencillos. Repito, tenemos dos clasificaciones para la estructura, una clasificación para el terreno,
el cual nos permite inmediatamente obtener el factor de topografía, el factor de rugosidad de altura, la velocidad regional que dijimos que está relacionada con la importancia de la estructura al grupo que pertenece, ya está asociado a un periodo de retorno fijo, el cual nos define esa velocidad regional de ráfaga, y finalmente tenemos nuestro premio, que sería la velocidad de diseño. Entonces, con esto ya tenemos todas las velocidades que tuviéramos en nuestro edificio, y ya tomando en cuenta la variación de la altura. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo está muy claro. Excelente. Muy bien. Seguimos entonces con nuestra presentación. Pues ya tenemos, lo dejo así para que yo pueda escribir. No sé si me deje escribir en modo presentación. Tal vez sí. Creo que sí. Muy bien. Entonces, con esto voy a seguir y voy a determinar algo que se llama la presión dinámica de base. Muy bien. Entonces, es prácticamente la ecuación de Bernoulli con dos puntos. Un punto estanco, donde pegaría el viento sobre la estructura, y un punto anterior. De su clase de hidráulica, la ecuación de Bernoulli, y pues prácticamente me dice que la presión dinámica de base es 0.2048 por G, que es un factor de corrección de la densidad del aire por temperatura y por altura con respecto al nivel del mar, y por la velocidad de diseño que ya calculé. Entonces, con esto voy a ver que el valor, bueno, aquí están las unidades, de dónde están, aquí está la densidad del aire, aquí está la presión dinámica de base, aquí está la densidad a una temperatura de 15 grados, así está asumido en el reglamento. Aquí está la corrida de las unidades si quieren, y obviamente demostrar que G es adimensional. Bueno, ya ustedes lo revisan si quieren, donde G es prácticamente esta ecuación, y podemos ver que para Mérida, o para Progreso, perdón, para Progreso pues estamos prácticamente a 0. ¿Cuál es a cuánto está el nivel del mar en Progreso? Pues estamos a nivel del mar, ¿no? Entonces, para eso tendríamos un valor de la presión barométrica omega de 760, y T es la temperatura promedio ambiental, que de acuerdo a esta tabla es de 26.5 grados, es la tabla que aparece en el manual de la CFE. Yo no la inventé. Bueno, pues si no le creen y esto es más, pues aquí le ponen más, ¿no? Bueno, entonces si yo sustituyo, por favor, alguien me hace el favor de sustituir 0.392 por 760, y lo vamos a dividir entre 273 más 26.5. ¿Cuánto nos da eso, por favor? .99. Muy bien, por lo tanto, G en sí no puedo escribir, jóvenes, tengo que estar en modo no presentación. Entonces, en este caso, G me está dando un valor de 0.99, es muy probable que 9, por lo tanto, G vale 1. Muy bien, entonces no voy a estar sacando valores raros. Entonces, para Progreso, G es igual a 1. Si ustedes se fijan, y me voy ahora a Mérida, ¿a cuántos metros está el nivel? ¿A cuánta altura tengo aproximadamente agua en Progreso? En Mérida, perdón. El nivel. ¿A cuánto estoy, jóvenes? A 7 metros. Muy bien, 8 metros, 9 metros. Pues si hago lo mismo, pues prácticamente me va a volver a dar 1. ¿Estamos claros? Si me voy a la Ciudad de México, pues entonces la altitud va a ser del orden de 2000, ¿cierto? Pues entonces, a ver, alguien me hace la de curioso, sustituimos 600 y vamos a subir que en Ciudad de México son 20 grados. ¿Cuánto me daría, por favor? Sería 0.392 por 600 entre 273 más 20. ¿Cuánto nos daría para la Ciudad de México? 0.8. Muy bien, en ese caso G valdría 0.8 y tendría yo que corregir. Pero bueno, para Mérida o Progreso, pues prácticamente sería 1. Muy bien, para
Para Valladolid, a ver, jóvenes de Valladolid, ¿en cuánto está el nivel medio del agua? ¿A cuántos metros hay agua si hago un pozo? 20 y algo. 20 y algo. Si hago 20 y algo aquí, pues sí, prácticamente sigo aquí 0 o 20, es prácticamente lo mismo. Les gusta 750. Les va a dar lo mismo y les va a dar de nuevo 1 o .99 o .98. Pues prácticamente en Yucatán tenemos G que vale 1. Muy bien. Entonces con esto me voy a regresar rápidamente a mi... Ricardo, ¿sí? Esa altitud es la altura, o sea, se podría decir que es la profundidad de no sé, al acuífero. O sea, no es de que del nivel medio del mar cuánto está elevado. Sí, es eso. Ah, ok. Es al nivel del mar. Ok, perfecto. ¿A qué altura está Mérida con respecto al nivel del mar? Okay. Correcto. Esta es una tabla, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces con esto, perdón, me regreso otra vez a este valor y con el respeto que ustedes me tienen, pues vamos a borrar aquí, por favor. Esto pues ya sabemos bueno, vamos a ver si lo puedo correr. ¿Cómo lo corro? Bueno, lo tengo que volver a hacer otra vez. Está un show, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, para que no digan que ya lo borré, que el profesor lo borró. Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí puedo poner entonces una nueva columna con G. Vamos a ponerlo de otro color. Aquí está G, que pues prácticamente vale 1 para todo esto. Y qué bonito, entonces ya puedo poner ahora la presión dinámica de base, que está en kilogramos por metro cuadrado. Ahora ya sé la presión que habría en cada uno de estos puntos rojos. Muy bien, con la altura. No necesariamente es en el muro de Barlovento ni Sotavento, no hemos hablado de eso. Solo es la presión dinámica de base que habría en esos puntos, a esas alturas. Muy bien, entonces, por lo tanto, ya lo puedo calcular en su hoja de Excel, por favor. Este ya dijimos que vale, pues, 0.0048 veces G, que vale 1, por la velocidad de diseño al cuadrado. Ya tengo una idea de la presión que va a haber en la estructura. Muy bien, entonces, ¿alguien, por favor, me hace el favor de calcularlo? El primero da 273.18. ¿En el primer piso? No, me refería al primero, la primera línea, el 12. ¿Cuánto vale? Nivel 12. 273.18. Muy bien, lo voy a dejar sin decimales nada más por facilidad. Ustedes lo pueden hacer en su hoja Excel con 2 decimales, etcétera, ¿no? En el nivel 11, por favor, Ángel, ya que lo tienes. 270. En el nivel 2. 225. Y finalmente en el nivel 1 es lo mismo. Perfecto. Ajá. Entonces, como podemos ver ahora, tenemos 273 kilogramos por metro cuadrado, 2.7 toneladas, 0.27 toneladas por metro cuadrado. Mírense toda la fuerza que este viento le va a generar a la estructura y la va a tratar de, obviamente, de voltear y de desplazar, que es lo que tenemos que revisar. Pero todavía no hemos terminado, nada más tenemos ahorita la presión dinámica de base. Muy bien. Esta es la tabla básica que quiero que ustedes tengan en su memoria de cálculo cuando tengamos viento, donde claramente está la radiografía de la obtención de la presión dinámica de base. Muy bien, aquí ya estamos, como ustedes ya saben, pues en viento. Muy bien. ¿Alguna pregunta de cómo se obtuvo esto? Notar que la presión
es proporcional al cuadrado de la velocidad. Muy bien. Entonces, si yo cometo un pequeño error en la velocidad, pues mi error ya se fue al cuadrado. Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de este cálculo, jóvenes? Muy bien. Si no hay, vamos a continuar entonces con, ya está claro, la presión dinámica de base. Conste que ustedes deben estar leyendo tanto el manual de la CFE por viento como este PowerPoint, esta presentación. Muy bien. Se supone que el conocimiento de esto queda en responsabilidad de ustedes y el desarrollo del proyecto está quedando entre todos. Muy bien. Entonces, con esto me voy a ir directamente a la presión ahora actuante sobre una estructura. Notar que me ponen de nuevo el subíndice Z, me ponen una P y una Z, donde Z me está diciendo el punto o la altura en el cual quiero estudiar. ¿Está claro? Es la altura en la cual quiero medir ahora esa presión en la estructura. Notar que pasé de una presión dinámica de base a una presión en una estructura. Y lo único que tengo que hacer es multiplicar la presión dinámica de base por un coeficiente de presión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos que ver cómo se van a calcular esos coeficientes de presión, que de nuevo son adimensionales y que dependen de las características geométricas de la estructura. Muy bien. Entonces, con esto vamos a ver construcciones cerradas, que vamos a ver que es nuestro caso, una construcción cerrada. No necesariamente es aquella que no deja pasar el viento adentro, sino que puede tener aberturas o ventanas o puertas que nos permitan ese paso. Muy bien. Independientemente que nuestra estructura tuviera esta forma en planta, esta sigue siendo una estructura cerrada con una abertura dominante. Y el método que vamos a ver sigue siendo válido. Entonces, cuando se tenga una construcción con 2 muros o menos, como podría ser este, pues entonces esto ya es un muro, no es una estructura, y lo tendré que diseñar con los procedimientos que se definen para bardas. Muy bien, perfecto. Entonces, con esto me regreso de nuevo a las fuerzas y me habla de una fuerza externa, que es ahora la presión que se ejerce en la estructura. A ver, vamos a agrandar esto, jóvenes. Ahí está. La fuerza que se genera en la estructura por el área tributaria. De nuevo vamos a tener que trabajar con unas áreas tributarias. Y dice, para construcciones cerradas, pues la presión Z, que es esta, tiene que ser igual la presión exterior menos la presión interior. Cuando comenzamos a ver ingeniería eólica, dijimos que en el viento teníamos que considerar tanto presiones exteriores como presiones interiores que se generan debido a la presencia de hendiduras, puertas, ventanas, etcétera, que pudieran estar abiertas durante el viento, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí dice que cuando no aplique, es decir, que yo tengo un muro, pues en un muro no existe presión exterior y presión interior, o en un anuncio espectacular, pues no existe presión interior ni exterior, pues en ese caso no existe tal y es una presión neta. Nada más como se ponen aquí en techos aislados, letreros, y como ya dije, muros también. Muy bien, con esto entonces, bueno, aquí nada más están las simbologías, las unidades. Y aquí voy a empezar a calcular la presión exterior. Esta ecuación acaba de cambiar, es una nueva ecuación. Por favor, no estén copiando lo del proyecto pasado. Olvídense de ese proyecto. Esta ecuación trae unos nuevos parámetros. Por lo tanto, nos tenemos que concentrar en este nuevo reglamento. Muy bien, pueden leer las memorias de sus compañeros si quieren, como formación, pero no se vayan a empezar a mezclar y que en su memoria de cálculo, el que me ponga en su memoria de cálculo una ecuación que es del reglamento pasado, que yo ni he discutido y ni he presentado, pues me está diciendo que está copiando lo que sus compañeros hicieron, y la verdad no se trata de esto en este proyecto, ¿no? Se trata de que todos estamos trabajando éticamente
yo quiero compartir lo que sé, ustedes quieren aprender lo que yo sé y que entre todos aprendamos, ¿no? Muy bien, entonces no hagamos eso, ¿no? Muy bien. Entonces, la presión exterior, pues es una serie de coeficientes, de factores. El primero es el coeficiente de presión exterior, que es CPE. Aquí lo veo claramente, el CPE. Luego tengo un factor Ka, que me reduce por área. Un factor KL, que me reduce por ubicación del elemento, es un factor local. Un nuevo factor, este es nuevecito, no existía, que es que toma en cuenta específicamente para recubrimientos y anclajes. Y finalmente, el que conozco, que pues sería la presión dinámica de base, pues ya lo tengo calculado. ¿Sí me explico, jóvenes? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se calculan cada uno de esos factores. Y si ustedes se fijan, vamos a seguir modificando la hoja de Excel para ahora obtener las presiones exteriores, porque ya tenemos la presión dinámica de base. Necesitaríamos otras columnas para CPE, para KA, para KL y finalmente para KRA. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que obtener, y voy a estar trabajando específicamente para su estructura, pues tenemos entonces un coeficiente de presión y tenemos que ver qué estructura tenemos. Entonces aquí está definiendo unos parámetros, habla de viento normal a las generatrices, normal significa paralelo a las generatrices, perpendicular, y en la otra figura de la derecha tenemos viento paralelo a las generatrices. Muy bien, repito, tenemos viento perpendicular a las generatrices o normal y viento paralelo a las generatrices. Notar que la letra B es la dimensión de la estructura que siempre es perpendicular a la dirección del viento. Aquí tengo B y aquí de nuevo tengo B. Entonces, notar que cuando yo haga viento perpendicular, pues B sería la longitud de una dirección y cuando hago el otro en el otro. En mi caso, pues tengo un edificio de 26 por 26, pues si me confundo, pues no pasa nada porque sigue siendo 26. Pero sí notar que cuando yo tengo una nave industrial, pues obviamente ahora sí no va a ser simétrico y tengo que utilizar el valor de B correcto. Y el valor de D siempre es, obviamente, en la dirección del viento. Muy bien, H medios o H testado es la altura al punto medio de la cumbrera. Y aquí tengo clasificado el muro de barlovento, que es donde pega el viento, el muro de sotavento, que no lo veo, que estaría aquí atrás. Aquí había un muro de sotavento que no está indicado. Tengo la cubierta de barlovento, la cubierta de sotavento y los muros laterales. Cuando yo cambie de dirección, de nuevo, el muro de barlovento es donde choca el viento. El muro de sotavento, aquí sí está indicado que es el de atrás. Ahora tengo dos cubiertas transversales porque ninguna de las cubiertas se opone al viento para que sea de barlovento. Y finalmente los muros laterales. ¿Qué es lo que tengo que observar aquí? Pues muy sencillo, que si yo tengo esta estructura, pues ustedes me pueden decir, mira, en esta nave industrial, en realidad estos son los muros laterales, como se llaman. Pero notar que los muros laterales para el diseño eólico no son los muros laterales reales de la estructura, si son aquellos que son paralelos a la dirección del viento. Entonces, como siempre le digo a los alumnos, utilicen esta figura para identificar las diferentes caras, las diferentes superficies donde va a pasar el viento para poder sacar los coeficientes de presión. Entonces, repito, muro de barlovento, muro de sotavento, cubierta de barlovento, cubierta de sotavento y dos muros laterales, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y lo mismo aquí, dos muros laterales, un muro de barlovento, dos cubiertas transversales, ninguna se opone al viento. Y finalmente el muro de sotavento que estaría atrás con dos direcciones de análisis que me dijeron al menos tienes que analizar dos. La dirección θ es igual a 0, sería el viento perpendicular a las generatrices. Bueno, y si pensamos que qué son las generatrices, pues me recuerdo de mi clase de volumen de revolución, y si yo genero estos puntos, pues se genera la estructura. En cambio, si agarro esta cara, pues ahora ya no. Entonces, esta es la
La dirección de las generatrices estaría aquí en esta dirección, igual que acá. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Aquí solo me están identificando las diferentes caras. Se me olvidó el ángulo gamma, que es la pendiente del techo. Muy bien. Y esta arista, que sería la cumbrera, ¿no? Entonces, en este caso, para mi edificio no existe cubierta de barlovento ni sotavento, solo una cubierta transversal, porque nada se opone al viento, porque es plana. El ángulo gamma vale 0 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y daría lo mismo hacer viento perpendicular o paralelo, porque el techo es plano. Muy bien. Entonces, con esto ya creo que ya queda claro. Aquí hay otras figuras que, pues, prácticamente es lo mismo. Aquí veo la letra B, la letra D, el muro de barlovento, la cubierta de barlovento porque se opone. En este caso veo B, aquí no se opone, sería cubierta de sotavento, 2 muros laterales y finalmente los valores de gamma. Y en esta figura me ponen el borde de barlovento, que sería la arista entre el muro de barlovento y el muro lateral. Y tendría yo 2 bordes de barlovento, uno que sería este y el otro que sería este. Muy bien, perfecto. Entonces, con esto repito, y de nuevo H medios es la altura al punto medio, en este caso de la cubierta de barlovento. Muy bien. Entonces, con esto me voy a ir directo a las tablas. Estas tablas ya están modificadas. Voy a reducir un poquito. Y pues está muy fácil. Aquí voy a ver, primero que nada, qué tipo de elemento estoy trabajando. Voy a obtener primero para el muro de barlovento. Para el muro de barlovento veo que aquí tengo la dirección del viento, la relación D entre B, la inclinación del techo y el valor del coeficiente de presión. Entonces aquí me dice, no importa si eres normal o paralelo, perfecto, para cualquier dirección de viento, para cualquier relación de entre B, aquí dice cualquiera, para cualquier ángulo, pues prácticamente el coeficiente de presión del muro de barlovento sería 0.8. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Eso significa que yo podría empezar a trabajar mi tablita. Vamos a buscar mi tablita aquí. Aquí está. Yo creo que es conveniente volver a repetir esto. Entonces aquí pondría yo de nuevo nivel 12, 11, 10, 3, 2, 1. Cara. No te escucho, Ángel, perdón. Que sería para cada cara, ¿no? O sea, si voy con el barlovento, es esa tabla, si voy con el otro, como va a cambiar el CPE, entonces necesito repetir todo lo anterior, pues para tener el detalle igual en que se hizo. Correcto. Entonces aquí voy a hacer una tabla para el muro de barlovento. A lo mejor puedo poner 2 muros, dependiendo, ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí voy a repetir la presión dinámica de base y aquí puedo poner el primer CPE y tengo que decir que es el muro de barlovento. ¿Estamos de acuerdo? Toda esta tabla hasta ahorita es para el muro de barlovento. Perfecto. Entonces, con esto, pues prácticamente tendría yo que poner un valor de 0.8. Entonces, aquí ya tengo el valor de 0.8 y es constante a lo largo de la altura. Nadie me dijo que varía con la altura, es el mismo valor. Perfecto. Entonces, podemos ver que ya tengo parte, obviamente me falta KA, KL y KRA y ya tengo QZ. Muy bien, perfecto. Entonces, con esto sigo con mi presentación y veo que para el muro de sotavento, pues ahí tengo 2 cosas. Me dice viento paralelo, normal o paralelo a las generatrices para techos a 1 o 2 aguas. Entonces, como mi estructura tiene un techo plano y aparte es cuadrada, pues da lo mismo. Vamos a ver si es cierto. Mi relación D entre B es 1, aquí está, porque es una planta cuadrada. El valor del techo es menor que 10, por lo tanto, en el muro de sotavento tengo un coeficiente de presión de menos 0.5. Si yo me hubiera ido paralelo a las generatrices, de nuevo tendría yo menos 1, menor que 1, cualquiera, y hubiera yo tenido menos 0.5. Entonces, me puedo ir de regreso a mi tabla. Ahí está acá.
Entonces, aquí pondría yo, me faltarían aquí unos valores de KA, KL, KRA, minúscula, perdón, para que yo finalmente obtenga la presión exterior de este muro de barlovento. Muy bien, ahora yo solo voy a escribir aquí el coeficiente de presión exterior es 0.8 para el muro de barlovento, lo estoy marcando acá. Para el muro de sotavento, perdón, el coeficiente de presión es menos 0.5. Y aquí los voy a ir notando de tal forma que estos valores los voy a ir cambiando para diferentes tablas. Voy a tener uno para el muro de barlovento, una para el muro de sotavento, una para la cubierta transversal porque es plana y una para los muros laterales. Muy bien, entonces con esto me regreso de nuevo a mi presentación y claramente veo que ya tengo mi coeficiente de presión de 0.8 en el muro de barlovento, mi coeficiente de presión de menos 0.5 en el muro de sotavento. Repito, independientemente que yo lo haga perpendicular o paralelo a las generatrices, la relación de entre B en ambos casos es igual a 1. El ángulo es menor que 10, aquí me dicen que no importa. Por lo tanto, los dos valores son los mismos y siempre me da menos 0.5. Con eso me voy a la siguiente tabla. Bueno, aquí dice que se puede interpolar, ya ustedes lo leen, se supone que ya lo leyeron. Y me voy directo a las presiones en los muros laterales. Y notar que me dice que en este caso cambian con la altura, con la longitud. Y para ver esto más claro, voy a ver esta figura. Y me dice que si este fuera el muro de barlovento, pues el viento va a ir cambiando como se va a lo largo del muro lateral y presentan valores de 0.65, menos 0.5, menos 0.3 y menos 0.2, dependiendo de cuántas veces me voy alejando de la arista del muro de barlovento. Y ese valor vale 1H, 2H, 3H y hasta más, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, con esto me regreso a mi tabla y tengo que preguntarme cuánto vale H medio. ¿Cuánto vale H medio, jóvenes? ¿Cuánto vale H medio para mi estructura, jóvenes? Serían los 49. Muy bien, serían los 49 metros. Notar que mi estructura tiene 26 por 26. Entonces me está diciendo que de 0 hasta 49 metros, que obviamente es mayor que 26, el coeficiente de presión vale menos 0.65. Entonces significa que en todo mi muro lateral, en los dos muros laterales, el coeficiente de presión sería menos 0.65. Entonces me regreso otra vez a mi tablita y aquí voy a poner que para los muros laterales el coeficiente de presión vale menos 0.65 y ese valor, notar que ahí sí me lo restringieron. Me dijeron que siempre y cuando yo vaya de 0 a... ¿cuánto? O sea, que mi longitud esté de 0 a 49 metros. Pero como no tengo 49, pues va a 26. Muy bien, entonces de 0 a 26, el coeficiente de presión vale menos 0.65. Y aquí podría yo cambiar de nuevo este valor en una tercera tabla. Y finalmente me faltarían las cubiertas, que es lo que voy a buscar ahorita, cuánto vale el coeficiente de presión en las cubiertas. Discúlpeme, ¿se puede volver a explicar por qué 26 se tomó? Porque aquí está, mira, muy bonito. Si tú te fijas, tu planta es de 26 por 26. ¿Estamos de acuerdo? En la tabla me dice que de 0 a 1H, que sería de 0 a 49 metros. Pero en 49 metros yo ya no tengo estructura. Lo puedes poner de 0 a 49, pero tú solo tienes de 0 a 26, ¿no? Hasta aquí solo llega a 26. Aquí ya no tengo estructura. ¿Sí me explico? Sí. Muy bien. Excelente. Bueno, técnicamente ustedes podrían poner la manera, lo podrían poner más fácil y decir de 0 a 49 o de 0 a 26, porque después de 26 no tengo estructura. Mi estructura es de 26 por 26 y si mido desde este punto, que es la arista del muro de barlovento y comienzo aquí, pues una vez que llegue aquí ya no tengo estructura. No puedo poner fuerzas al aire, ¿no? Sí me explico, ¿no? Muy bien, perfecto.
Entonces, si se les confunde, pongan de 0 a 49, no pasa nada. Cuando lleguen a 26, pues ya dejan de usar ese rango y se acabó. Perfecto. Entonces nos regresamos a nuestra presentación. Y finalmente nos falta la cubierta. Ya tengo 3 valores. Me falta aquí buscar. Me voy y aquí veo que dice coeficientes de presión para techos. Pero dice gamma mayor que 10, por lo tanto no lo puedo usar ni este ni este. Sigo buscando, o en el manual de la CFE, sigo buscando, aquí claramente dice para techos de cubiertas de barlovento y sotavento, gamma menor que 10. Perfecto, entonces aquí sería carita feliz, esa es la tabla que voy a usar. Según yo ya cambié el número de la tabla, si no, por favor, ustedes me corrigen. Muy bien. Aquí me viene un nuevo invitado. Me dice, necesitas calcular la relación H entre D. H entre D, en mi caso, sería 49 entre 26, ¿cierto? Da mayor que 1. ¿Perdón? Da mayor que 1. Muy bien, me dio mayor que 1. Por lo tanto, ya estas columnas ya no las puedo usar, ni las miro a ver porque es menor que 0.5. Y esto es mayor que 1. Oiga, profesor, ¿y si me hubiera dado 0.75? Ups, pues interpolas entre esto y esto. Si me diera menor que 0.5, pues usas este. Mayor que 1, pues utilizas esto. Entre los dos, tienes que hacer interpolación. Muy bien, perfecto. Entonces, con esto veo que estoy bien porque es menor que 10. No me importa cualquiera aquí. Pero me está diciendo que de 0 a 0.5H. Ahora tengo que calcular cuánto vale 0.5 de H. Entonces, 0.5 de H sería igual a ¿cuánto, jóvenes? 24.5 metros. Entonces, si yo me regreso a mi estructura, notar que tengo 2 valores. Tengo 2 valores. Si yo pienso en mi estructura, vamos a ver si puedo escribir acá. Ahí está, sí puedo. Si yo pienso en mi estructura, pues prácticamente tiene 26 metros. Significa que en todos los puntos hasta 24.5, es decir, no, esta ecuación vale, y a partir de la otra debería usar los valores que están abajo. Pero qué flojera me da. Entonces yo voy a agarrar y voy a asumir que los valores, si me fijo, este es mayor que este y este es mayor que este, pues voy a asumir que sobre los 26 solo vale este valor, pero lo deberé anotar en mi memoria, es decir, que es de 0 a 24.5, pero bueno, por simplicidad voy a usar todos los valores. El que quiera complicarse la vida, bueno, pues puede usar los otros valores. Muy bien, entonces con esto me regreso otra vez a mi tabla. Y veo que en la cubierta, el coeficiente de presión, esos todos tienen su letra E, perdón, pues tiene 2 valores, menos 0.9 y ¿cuánto, perdón? O al revés, ¿no? Ya se me olvidó. Es menos 1.3 y ¿qué? Y menos 0.6. Entonces sería 2 valores, menos 1.3 y menos ¿qué? Ay, Mateo, es viernes, hoy tengo mal de viernes hoy. Menos 1.3 y menos 0.6. Menos 1.3 y menos 0.6. ¿Qué significa esto y cómo lo utilizo? Notar que me decía aquí que era de 0 a 24.5 y que el profesor lo quiere alargar a 26. Ojo, que en los últimos 1.5 metros pude haber usado los otros pares, pero la verdad es que es demasiado detalle, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora voy a ir, si este es el techo de mi edificio, estoy al nivel 49 metros, ¿ya? Pues entonces, si el viento viene por acá, pues desde este punto me voy a alejar hacia acá. Pues prácticamente los coeficientes de presión son iguales en todo, pero la mala noticia es que hay 2. ¿Qué significa esto? ¿Mande? Significa que voy a... ¿Perdón? Ay, perdón. No. Significa entonces que
si yo veo mi estructura, la voy a tratar de dibujar acá, significa que aquí siempre voy a usar 0.8, aquí menos 0.65, aquí atrás voy a usar menos 0.5, pero aquí tengo dos valores, menos 1.3, menos 0.6. Significa que tengo que hacer un modelo donde yo incluya menos 1.3 en la azotea y otro modelo donde yo incluya menos 0.6. Significa que en la dirección esta me salieron dos modelos, viento 1 y viento 2. Lo cual significa que ahora voy a tener cargas muertas más vivas instantáneas más viento 1 y cargas muertas más vivas instantáneas más viento 2. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y como el viento se puede revertir, pues entonces tendría yo cargas muertas más vivas instantáneas menos viento 1 y cargas muertas más vivas instantáneas menos viento 2. Significa que ya tengo 4 combinaciones de viento. Dije 5, pero son 4. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Muy bien. Entonces, con esto ya puedo construir 1, 2, 3, 4 tablas. Y para el caso del muro, la cubierta, pues voy a tener un CPE 1. Para la cubierta voy a tener un CPE 1 y un CPE 2. ¿Estamos claros? Por lo tanto, voy a tener un PE 1 y un PE 2. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí, Alejandro? Maestro, para el caso de las cubiertas, ¿qué pasaría si hubiesen dos niveles distintos en la azotea? Por ejemplo, que en la azotea, en la mitad de la superficie, digamos, tenga un nivel, pero en la otra mitad suba el nivel. Sí, significaría lo siguiente. Si te fijas, el signo es negativo. Y voy a poner una cubierta muy sencilla para efectos de esa pregunta que me acabas de hacer. Y es esto. Muy bien, solo esto voy a poner para claridad. Y lo cual significaría que aquí, si es exactamente a la mitad y de aquí para acá, tienes otro. Entonces, significaría que yo voy a empezar a poner fuerzas. No la voy a poner en todos los nodos por claridad. Si me explico, aquí ya no puse, sí hay, en todos los nodos hay fuerzas. Y aquí van a haber otras fuerzas. ¿Ya? Significa que estas fuerzas que están hasta aquí, las vas a utilizar con menos 1.3 y te va a dar una flecha más grande. Aquí están. Y que aquí, como ya es menos 0.7, pues estas te van a quedar más pequeñas. Lo único que haces es, donde estén las fuerzas, colocas el primero y en la otra mitad colocas un coeficiente de presión más pequeño. Entonces sigues teniendo dos combinaciones, pero ahora los valores son diferentes. Ok, gracias. Y pues obviamente esto no tiene nada de complicación, solo tengo que estudiar qué es lo que quiero hacer. Entonces, si te fijas, si hubiera llegado a 24.5, aquí hubiera una pregunta interesante. Aquí te la voy a plantear. Vamos a suponer que esta es la línea y esta es la otra línea del marco. Entonces, como yo llegué a 24.5, es decir, hasta acá llegó a 24.5, este sería el 1.5 metros faltante. Cuando yo saque el área tributaria, fíjate, pues yo hubiera agarrado mitad y mitad, pero esta mitad no está dentro del 1.5, entonces empieza un rollo ahí filosófico, ¿no? Entonces, pues obviamente para evitar esto, es decir, utilizo el coeficiente de presión de esta área. Pues bueno, si está en esta área, utiliza esto y luego lo multiplicas por el que corresponde y luego le sumas a este con el más pequeño y toda la fuerza la puedes sacar. Bueno, puede ser también, puedes sacar por áreas, prorratear por áreas, pues se puede hacer. Entonces, la pregunta es válida. Si el H hubiera sido menor que 26 metros, entonces en los primeros H metros hubiera puesto las fuerzas que corresponden con los coeficientes de presión correspondientes y a partir de ahí, pues obviamente son menores o son mayores como me den, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando ustedes ya hagan este modelo, si se fijan, ya casi terminamos el modelo de viento, porque prácticamente nos faltarían los KA, KL y KRA. Muy bien, de las 4 caras que hemos estado trabajando.
Muy bien. ¿Alguna pregunta de dónde salieron los coeficientes de presión? Muy bien. Pues prácticamente es un procedimiento mecánico donde yo tengo que ver las características de la estructura, ver qué tabla tengo que entrar y leer. Muy bien. Con esto entonces seguimos. Pues prácticamente eso ya lo terminamos. Aquí hay tablas, no les voy a hacer caso, más tablas. Muy bien. Paso al siguiente punto y me dice que para la estructura principal que soporta techos y muros laterales debo usar el KA. Para los recubrimientos también y para todo también. Bueno, pues está bien. Entonces yo voy a hacer la estructura principal, que es el esqueleto, traves, columnas y losa. Y me dice algo muy sencillo. Pues dime cuánto es el área tributaria del muro y yo te digo cuánto es KA. Si tienes mayor que 100 metros cuadrados, pues entonces KA vale 0.8 y muy claramente me dice en el diseño de muros de barlovento y sotavento, el factor KA no interviene. Muro de barlovento y sotavento no interviene. Entonces me voy rápidamente aquí. Voy a, con el permiso de ustedes, voy a tener que borrar esto. Para que quede clara mi tablita que estoy haciendo. Si quieren, luego lo volvemos a poner. Entonces, en el muro de barlovento voy a seguir poniendo que por definición KA vale 1, que no aplica. Y en el muro de sotavento KA igual 1. Perfecto. Entonces, para mi muro de barlovento ya sé que esto es 1. Y todos estos son 1. ¿Ven qué fácil? Perfecto. Me falta ahora el muro lateral y me hace falta la cubierta. Entonces, para eso, pues tengo que hacer un cálculo muy sencillo. Me voy al muro lateral. El muro lateral, pues pinto mi estructura. Cualquiera que yo haga, esto tiene 26 por 49 metros. Y obviamente esto es mucho mayor que 100 metros cuadrados. Por lo tanto, KA aquí vale 0.8. Y finalmente en la cubierta, pues la cubierta tiene 26 por 26, que de nuevo es mayor que 100 metros cuadrados. Por lo tanto, KA vale 0.8. Por lo tanto, ya construí una columna más de 4 tablas. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien. Bueno, diferentes personas pueden decir que, a ver, espérate un momento, profesor, porque acuérdate que aquí tienes un marco, otro marco y otro marco, y el área tributaria del marco pues sería 6,5 por 26. Aún así me da mayor que 100. Hay quien dice que si solo modelo el marco, debo poner el área tributaria del marco. La respuesta es no, señores, porque la cubierta principal está conformada por 1, 2, 3, 4, 5 marcos. Entonces se tiene que usar el área tributaria completa del muro lateral. ¿Estamos claros? Bueno, lo dibujé aquí, pero debía haber dibujado aquí, ¿no? ¿Sí me explico? Pero era la misma respuesta. ¿Estamos claros, jóvenes? Y finalmente nos faltaría entonces trabajar con los valores de KL. Me voy a ir al valor de KL. Aquí está. Y me dice que KL, dice, cuando se diseñe la estructura principal de la construcción o se trate de un muro de sotavento, el factor KL será igual a 1. Perfecto. Como yo estoy trabajando entonces con la estructura principal, pues esto ya me quedó muy fácil. Pues aquí simplemente corro mi tablita hacia la izquierda y aquí voy a poner que KL vale 1. Aquí voy a decir que KL vale 1, KL vale 1 y KL vale 1. Por lo tanto, aquí mi muro de barlovento vale 1 y esto vale todo 1. ¿Por qué valen todos 1? Porque estoy diseñando la estructura principal. Si fuera yo a diseñar los cristales que van a ir ahí, la cancelería que va a ir ahí, las láminas que van ahí, entonces KL no valdría 1. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Muy bien, perfecto. Entonces solo me falta mi amigo KRA. Me regreso aquí. Sigo con KL. Aquí estaría cómo se calcularían los KLs.
Afortunadamente voy a usar uno para todos, pero eventualmente van a ser diferentes. Y hay uno nuevo de esquina de 3 que lo tenemos que discutir, el cual no se discutió el semestre pasado. Muy bien, pero bueno, eso lo vemos para el otro proyecto. KL sigue siendo 1, KL sigue siendo 1. Aquí es la explicación que vamos a ver en el proyecto 2. No nos compete ahorita, no nos compete. Y finalmente llegamos a KRA. Y dice claramente cuando se diseñe la estructura principal y los elementos secundarios, este factor será igual a la unidad. Perfecto. Entonces ya terminé rápidamente mi tabla porque KRA vale 1, KRA vale 1, KRA vale 1 y KRA vale 1. Siéntanse afortunados, jóvenes, no se sientan tristes que todos son 1. Cuando veamos el proyecto de 2, ninguno va a valer 1. Y vamos a tener, como les prometo, al menos unas 25 combinaciones de viento. Vamos a tener muerta más viva, más viento 1, más viento 2, más viento 3, más viento 4, más viento 5, más viento. Van a decir, profesor, ya no queremos saber de KLs ni de Ks. Entonces, por el momento, disfruten. Tenemos una estructura muy simétrica, donde no vamos a diseñar elementos secundarios. Por lo tanto, ya estamos listos, jóvenes. Ya tenemos, si ustedes se fijan, la presión exterior para todas las caras del muro. Esta presión está en kilogramos por metro cuadrado. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Notar que la presión Z la tenemos que calcular como la presión exterior menos la presión interior, ¿cierto? Todavía estamos trabajando en la presión exterior y tenemos que discutir qué pasa con la presión interior. Por el momento ya tenemos las fuerzas en kilogramos por metro cuadrado. Por ejemplo, si me voy al muro de Barlovento, aquí tenía yo 273. Por lo tanto, este valor vale 1 y por lo tanto este valor vale 273 por 0.8. ¿Cuánto es, jóvenes? $218.4. Muy bien, ya tengo mis 218 kilogramos por metro cuadrado. Muy bien, jóvenes. Perfecto. Entonces, con estos 218, obviamente, cuando yo ponga el muro de sotavento, pues este no vale 0.8, valdría menos 0.5 y este valor me daría menos. ¿Estamos claros, jóvenes? Muy bien. Voy a hacer ahora una representación gráfica de lo que acabo de calcular. Prácticamente acabo de calcular, si ustedes se fijan, las fuerzas, las presiones que habrían, a ver, ¿cómo lo voy a hacer más pequeño? Si ustedes se fijan, en el muro de Barlovento aparecieron unas fuerzas en esta dirección que son de empuje, obviamente cambian con la altura. En el muro de Sotavento aparecieron unas fuerzas que son de succión, que tratan de jalar la estructura. Afortunadamente, este señor tiene una por acá que hace exactamente lo mismo y es simétrica, que es su hermanita. Y finalmente, en el muro de Sotavento aparecieron unas fuerzas que jalan la estructura. Y para terminar de empeorar la situación, tenemos unas fuerzas en la cubierta que tratan de levantar la estructura. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ustedes en su modelo tridimensional tienen que poner todas estas fuerzas que empujan, todas estas fuerzas que jalan, todas estas fuerzas que jalan, jalan y jalan. Entonces tenemos una sola fuerza de empuje y 4 fuerzas, muy bien, de succión. Entonces tenemos que meter todas las fuerzas correspondientes en el modelo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si yo veo ahora en planta, en elevación, perdón, tengo mal de viernes hoy, jóvenes. Si yo veo en elevación mi estructura, solo voy a poner unos niveles. Y tú me preguntas, bueno, aquí tú en el muro de Barlovento,
tú ya me dijiste que tienes 218 kilogramos, 218 kilogramos por metro cuadrado. Si yo quiero saber cuál es la fuerza que va a haber en todo este entrepiso, pues está muy fácil. Me voy a mi amiga, el área tributaria, voy a hacer mitad y mitad. Y esta área, que sería, no estoy poniendo todo el marco, pero que sería 26 por 2 metros, porque esto tiene 4, porque es la altura, por 2 metros, me daría el área tributaria. Si esta fuerza, esta área la multiplico por esta presión, ¿alguien me hace esa multiplicación, por favor? 218, lo voy a multiplicar por 26 y por 2, ¿cuánto me daría? 11.330. Y lo dividimos entre 1000, por toneladas. ¿Cuánto? 11.34 toneladas. Muy bien. Esa sería la fuerza que estaría ejerciendo el viento solo en el nivel 12. Ahora voy a hacer lo mismo, pero notar ahora aquí que tengo el doble, tengo más área tributaria porque ahora es mitad y mitad. El área tributaria ahora sería 26 por 4. Muy bien, aquí sería del nivel 12, aquí del nivel 11. ¿Cuánto me da ahora? Para eso tendría yo que volver a multiplicar el 270, ¿qué? A ver, ¿cuánto es? 270 aproximadamente. ¿Cuánto da? Toneladas. Por punto 8, ¿cuánto? 22 puntos. Ah, ya lo calculaste todo. Muy bien. Sí. Aquí tendría yo una tremenda fuerza de 20, ¿qué, por favor? 22.5. Muy bien, solo con estas dos ya tengo 30 toneladas, jóvenes, tratando de tirar la estructura. Vean las fuerzas que están generando, las velocidades huracanadas que están consideradas en el diseño. Y aquí voy a tener otra fuerza en el entrepiso y luego voy a tener otra fuerza en el entrepiso hasta llegar al piso 1. Imagínense 11, 20, 20, 18, 10, y allí va a ir bajando con la altura. Muy bien. ¿Alguna pregunta de esto, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bien. Les prometí que en un par de clases íbamos a tener... ¿Ah? Sí, ahí entiendo que salió una única fuerza puntual, ¿no? Y está aplicada en el nodo del medio en ese caso. No, no he dicho dónde está. Está ubicada en todo el entrepiso. Si la voy a poner uniforme, la dividir entre 26, ya me da cuántos kilogramos por metro. O sea, sacó la magnitud total considerando el área tributaria total del entrepiso. Correcto. Todavía hoy no es el momento de hablar de cómo la voy a poner en el modelo. Ya demasiado tenemos con el cálculo de las fuerzas, ¿no? Muy bien. Entonces, finalmente he de leer por acá que la presión interior es el coeficiente de presión interior por KRA, que vale 1, que ya lo sabemos, por la presión dinámica de base, y solo me faltaría obtener el CPI. Desafortunadamente, el CPI está hecho ahorita para estructuras de un nivel con aberturas muy obvias, como las que estoy presentando, con tablas obvias, como la que estoy, si una abertura en el muro de barlovento, una sola en el sotavento. Por lo tanto, no podemos incluir las presiones interiores. Por lo tanto, las fuerzas exteriores van a quedar en este edificio. Por lo tanto, aunque usted no lo crea, ya tenemos todas las fuerzas por viento que van a haber en el edificio. Ustedes tienen, por favor, que calcular las 5 tablas. La tabla básica de presión dinámica de base, y para cada elemento, muro de barlovento, muro de sotavento, muros laterales y cubierta, las presiones exteriores, las cuales no las vamos a poder combinar con las presiones interiores. Por lo tanto, ya tenemos todas las fuerzas de viento en la estructura.
Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y sismo también nos va a llevar como un poquito más, como 3 clases, regresando 3 clases, y ya terminamos el proyecto 1. Muy bien. ¿No se sienten contentos? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? Yo sé que esto, pues obviamente fue un poco rápido. Necesito que ustedes lo revisen. Muy bien. Nos está quedando, por favor, como actividad después de entrar de clases, el modelo listo. El modelo tridimensional ya tiene que estar listo, con columnas, traves principales y traves secundarias, con sus cargas gravitacionales. Necesito que ese modelo ya esté funcionando y que esté revisado con la forma que ya discutí de traves y columnas. Muy bien, necesito que apunten, que revisen que esas reacciones están correctas con los pesos y lo vamos a discutir el martes. El primer día entrando de clases me van a presentar sus resultados del modelo de carga muerta más viva e instantánea. Voy a trabajar con los representantes, pero todos tienen derecho a opinar y a hablar. Muy bien. Bueno, una vez que ya revisé ese modelo, por eso no les estoy pidiendo, vamos a terminar las fuerzas de viento, las vamos a tener que meter el modelo, notar que en la segunda clase tienen su entrega, vamos a tener que meter el modelo de viento y ahí vamos a ver si las columnas y sus traves pasan o no por desplazamientos, traves como desplazamientos verticales y obviamente desplazamientos laterales de los entrepisos. Si la estructura pasa, tenemos que refinar las columnas, es decir, si el desplazamiento permisible es 2 centímetros y todos los se están moviendo 0.1 milímetros, pues hay que hacer más flexible la estructura. Por el contrario, si se pasa la estructura, pues tenemos que aumentar el tamaño de traves y columnas. Muy bien, entonces ese va a ser el reto cuando regresemos. Vamos a refinar por primera vez, ahora sí vamos a iterar, ya que quieren iterar, vamos a iterar. Voy a dejar que los grupos iteren solos, que ellos saquen sus criterios solos y luego lo vamos a discutir. Mire, profesor, a mí se me hizo más fácil cambiar todas las columnas, a mí se me hizo fácil cambiar las traves y vamos a sacar volumen de concreto. Yo sé que no solo es el volumen de concreto, pero vamos a ver a quién le da la estructura menos pesada. Muy bien. Bueno, entonces, repito, como actividad de aprendizaje, el primer día de clases ya necesito que todos ustedes tengan el modelo de cargas gravitacionales listo. Muy bien, estas tablas ya las pueden avanzar si quieren. No las metan en el modelo todavía, porque si el modelo tiene algún error, pues obviamente vamos a trabajar de más. Vamos a depurar el modelo de cargas gravitacionales. Cuando ya esté bien, vamos a meter las fuerzas de viento. Vamos a discutir algunos criterios de desplazamiento, de deformadas, para que estemos seguros y felices que el modelo está bien, y luego nos vamos a divertir con las fuerzas de viento. Vamos a ver cómo varían con la altura, cómo puedo buscar los elementos críticos y cuáles son los elementos que tengo que dimensionar al final. Muy bien, jóvenes. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta, jóvenes. Muy bien. Entonces, no sé si alguien... A ver, Ángel, por favor. Sobre lo que mencionó de la presión interior, no me quedó claro por qué la ignorábamos. O sea, mencionaron como que las tablas no están completas, algo así. No tengo tablas en el manual de la CFE para calcular la presión interior en una estructura que tenga más de un nivel. Y es que de qué depende, o sea, tengo curiosidad de por qué, o sea, conllevaría a analizar como que algo más avanzado para obtener eso, ¿no?
Si tú tuvieras una estructura de un nivel, que no es nuestro caso, te la voy a poner en planta y voy a asumir que aquí tengo esta ventana y vamos a suponer que no hay puertas para facilitar esta discusión. Aquí tengo otra ventana más pequeña. Aquí tengo una ventana pues que no es ni esta, una mediana, y aquí no tengo nada. Entonces, la metodología de la presión interior se basa en discutir, en encontrar dónde está la abertura dominante. Y esto se basa de decir, bueno, aunque yo tenga otras aberturas, en la abertura dominante controla lo que pasa adentro. ¿Me explico? Es decir, que si la abertura dominante es la del muro de Barlovento, pues la presión que viene hacia aquí va a entrar, pues valga la redundancia, dentro de la estructura y va a generar empuje en todas las caras. Por otro lado, si la abertura dominante es en el muro de sotavento, pues entonces hay succión y esta succión va a hacer que haya succión en todos los muros. Entonces, la definición de la presión interior depende de la abertura dominante, que me va a definir qué es lo que va a pasar en función de las otras. Ahora voy a empezar a poner escenarios. Tengo esta estructura. Voy a hacer la estructura en planta. Perdón. Pero ahora voy a poner un muro acá y una puerta acá. Entonces la pregunta será, si ahora tengo una abertura aquí y tengo una abertura acá, ¿y será que cuando yo meta la presión esto entre aquí y empuje a todos? Oye, y si aquí tengo un muro, ¿será que cruce aquí y aquí solo tengo una ventana y de aquí no hay conexión? Y ese entre aquí y este entre aquí. Entonces hay empuje aquí, pero no hay empuje acá. Y aquí como no está conectado, terminaríamos con un estudio de presiones interiores de aproximadamente unos 5,000 casos. Y no creo que quieras hacer en este proyecto 5,000 casos que no necesariamente están medidos. Entonces, en el túnel de viento se han medido estructuras que son muy sencillas. Entonces, nosotros, si en el edificio vamos a poner muros interiores y algunas secciones se van a dividir, ¿cuál es el efecto de la presión cuando no cruce o cuando vengan dos lados? Es como que si vamos a divertirnos. Si yo tuviera algo simétrico y digo que aquí hay el muro de Barlovento y aquí el muro de Barlovento, pues está fácil. Como todo esto es el muro de Barlovento, pues aquí va a haber empuje, pero este empuje se contrarresta con esto. Entonces, este muro no lo diseñaría, este sí, ¿sí lo ves? Y este sí, y cuando yo tenga aquí adentro, ¿qué va a pasar? Ahora es muy complicado, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, nada más era curiosidad de sí, qué implicaba. Sería una muy buena tesis doctoral, ¿no? O algo así. Entonces, pues muchas cosas que hacemos, pues bueno, son simplificadas. Por eso vivo con ustedes trabajando la palabra modelos idealizados, simplificados, que se tienen que apegar más a la realidad, pero son solo eso, modelos. Muy bien, yo ahorita ando trabajando con un alumno de modelos de análisis no lineal, con programas disque comerciales, que en algunos casos pueden tener errores, ¿no? Entonces, pues solo tenemos que estar al tanto y conocer lo que estamos usando, ¿no? Como les dije, ¿no? No utilizar algo, pues si no sabes en qué se basa, ¿no? Entonces, en este caso, sí podríamos hacer muchas cosas, nos podríamos divertir, pero bueno, este sería un buen trabajo para alguien que tenga su túnel, como en la facultad del doctor Gamboa, que podría estudiar pues combinaciones, etcétera, ¿no? Y ver qué pasa, ¿no? Pero nuestro manual de la CFE no tiene esas tablas y por lo tanto no lo podemos usar. Vamos a ver que para la nave industrial, agárrate, como ahí esté un nivel, le vamos a poner las puertas y ventanas que tú quieras y ahí sí vamos a obtener la presión interior y ahí sí la vamos a sumar a la presión exterior. Muy bien. Muy bien. Luego los alumnos se medio marean porque son muchas combinaciones, ¿no?
No te preocupes, Ángel, prometo que vamos a ver presiones interiores y las vas a combinar. Al menos unas 25 combinaciones de viento vas a tener. Muy bien. Entonces, aquí solo tenemos 2. No hemos dicho cómo vamos a combinar todavía con las otras cargas, pero bueno, ya tenemos suficientes actividades para el que quiera avanzar durante vacaciones. Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? Bueno, si no hay comentarios, aquí le cortamos. Tengo una cita médica. Pues les deseo lo mejor, que descansen en vacaciones, que la pasen bien, cuídense mucho y primero Dios nos vemos en 15 días. Que tengan bonita tarde, jóvenes, y buen fin de semana. Igualmente, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Hasta dentro de 15 días. Muy bien. El Gracias, que tenga profe. alguna duda o algo, estoy para servirles durante vacaciones. Pueden mandar un WhatsApp y no hay ningún problema, yo puedo apoyarles. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, el que quiera avanzar, con mucho gusto me manda un WhatsApp y yo, pues obviamente entre mis tiempos y formas, yo les atiendo con mucho gusto. Hago un tiempo y les atiendo. Muy bien, jóvenes. Hasta luego. Nos vemos, gracias. Gracias, profesor. Sale, que estén bien. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.